aleluya. Y qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, hey, aleluya, aleluya, hey, hey, aleluya, aleluya. Qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús, el amor de aquel que ya conoce a Jesús, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Gracias te doy, Padre, por el privilegio de ser tu hijo, de poder llamarte Padre, por causa del precio que Jesús pagó. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu Espíritu Santo que me revela tu poder y me guía y defiende en toda situación. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu maravillosa palabra que corta mi corazón y me enseña el modo cierto de vivir. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias te doy, Padre, por esta increíble familia, por las amistades profundas que me llevan mucho más cerca de ti. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó
Gracias, Padre, por tantas cosas tan bellas. Gracias, Padre, por el cielo, el agua y la tierra. Gracias por tu Hijo, sacrificio tan grande por la humanidad. Gracias, Padre, por la luna y por las estrellas. Gracias, Padre, por darme una vida nueva. Gracias por tu palabra que alimenta mi alma y mi corazón. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Gracias, Padre, por sacarme de una vida negra. Gracias, Padre, porque ahora mi vida está llena, llena de tu palabra y de tu gracia tan grande que produce amor. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todo.
Muy buena noche. Vamos a probar el audio a ver qué tal está hoy. Muy buena noche para todos los que se han venido conectando. Vilma Clarisa, muy buena noche. Mi hermano Edwin, que están en Bogotá, muy buena noche, bienvenidos. Mi esposa que está abajo escuchándome. Bienvenidos también. En Facebook todavía no hay nadie. Hay 2 personas, pero no sé quiénes son porque no han saludado. Entonces no sé quiénes serán. Está entrando en este momento Wilson Torres. Muy buena tarde, noche ya, bienvenido. Vilma Clarisa nos desea muy buena noche, familia Isa, bendecido año, de la mano de nuestro Señor y Dios, que Él nos ayude. Un gran abrazo, claro que sí, Vilma. Bueno. Listo, por aquí está entrando Yanni Rose, mi cuñada que está en Panamá, con mi hermano Fercho y mi sobrino Mateo. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Sebastián. Sebastián Navas, buenas noches también, bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con una oración y darle, saludos, Yanni, y darle pues la gloria a Dios por este nuevo año y que estamos empezando ya. Marlene Ruiz, muy buena noche, bendecida noche, está acompañándonos ya en Facebook. Y como les venía diciendo, pues estamos iniciando nuevamente labores espirituales en la Iglesia de Cristo Internacional aquí en Villavicencio. Entonces voy a empezar el día de hoy con una oración para entregarle a Dios este año, para entregarle a Dios todo lo que vamos a hacer en este retante año 2021, ¿vale? Bueno, aquí vamos. Bendito Señor, Dios, Rey amado y Santo Padre que estás en los cielos, que reinas y gobiernas, Señor, por los siglos de los siglos. Muy buena noche ya, Padre Santísimo. Gracias, Dios, por este día que ya va terminando, Señor. Primer mes del año 2021, Padre mío, primera reunión de familia de la Iglesia de Cristo Internacional. Y pues te voy a rogar primero que todo, Señor, por todas las personas que me van a acompañar este año, Dios, escudriñando tu palabra, Santísimo Rey. Que nos ayudes a todos, Señor Santísimo, aprendiendo mucho, mucho de ti, Padre mío. Pero también te ruego, Señor, que nos ayudes a tener mucha sabiduría este año para reconocer tu palabra, tu verdad y ponerla en práctica, Señor. Que nos des, por favor, mucha sabiduría para tomar muy buenas decisiones este año, Santísimo Dios, y vamos a disfrutar, Santo Rey, de un año de tu mano, en tu compañía, Señor. Que tú, por favor, nos guíes, nos cuides y siempre estés a nuestro lado, haciendo tu santísima voluntad, Señor. El día de hoy, como siempre, te ruego, por favor, me utilices por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu tome el control de mí, de mi boca, Dios, de mis cuerdas bucales, Señor. Que las palabras que salgan de mí sean guiadas y dirigidas por ti, Santísimo Dios, y que calen hasta lo más profundo de los huesos y de los tuétanos de cada uno de nosotros, Dios. De las personas que ya están conectadas y de las que se irán a conectar más adelante, Santísimo Dios. Las que irán a ver esta prédica más adelante también, Padre mío. Ayúdanos, Dios, a entender este año tu palabra y a crecer espiritualmente muchísimo, Señor. Utilízame mucho, Dios, para llevar tu mensaje y para enseñar tu palabra, Dios. Gracias, Padre mío, te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hoy acabaron de entrar más personas. Por aquí está Marlene, la tengo ya ¿en qué? Aquí en Zoom también. Bienvenida. Bueno, el día de hoy nosotros veníamos trabajando el año pasado una serie que la titulamos El valor de confiar en Él, ¿cierto? Y estamos estudiando en esa serie la primera carta de Pedro. Habíamos terminado el año pasado con el primer capítulo. Tuvimos 3 sesiones. En esas 3 sesiones alcanzamos a terminar el primer capítulo y el día de hoy
vamos a continuar con el segundo, o vamos a comenzar el segundo capítulo. Yo creo que se nos irán tal vez por ahí 2 o 3 sesiones con este segundo capítulo, ¿vale? Bueno, lo que voy a hacer el día de hoy, como siempre, y ustedes ya me conocen, es que voy a leer todo el capítulo y luego entro a desglosar por versículos. Esta serie del valor de confiar en él, este capítulo 2 lo dividí en 2 porciones. La primera que vamos a empezar hoy se va a llamar Una piedra viva en un pueblo santo. Es como el subtítulo de hoy. Una piedra viva en un pueblo santo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Voy a aprovechar para compartir pantalla para algunos que de pronto si no tienen su Biblia ahí. Yo les voy a proporcionar acá una versión internacional, nueva versión internacional. Vamos a ver. Y aquí va. Entonces, espero que la estén viendo. Aquí está Una piedra viva y un pueblo santo, ¿cierto? Yo lo titulé Una piedra viva en un pueblo santo. Listo. Bueno. Vamos a iniciar entonces en el versículo 1. Bueno, creo que sí la están viendo. Listo, sí. Sí, ok. Listo. Dice acá entonces. Yo creo que voy a hacer la letra un poco más grande porque cuando la veo acá se me ve un tris pequeña. Voy a hacer un poco más grande la letra. Permítame, vamos a ponerle, puede ser 24. Ahí yo creo que está perfecto. Listo. Entonces, dice así. Esta que voy a leer es una nueva versión internacional. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora ya han probado lo bueno que es el Señor. Versículo 4. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a él. Versículo 5. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Versículo 6. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. Versículo 8. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Destinados, pero después son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de todos los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Versículo 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Versículo 13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Versículo 15.
porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Versículo 17. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométase con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Versículo 19. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Versículo 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño alguno en sus labios. Versículo 23. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Qué tal? Profundo, ¿no? Y vamos a disfrutar entonces en esta prédica. Vamos a disfrutar de esta palabra y vamos a iniciar de la siguiente manera. Entonces, como este subtítulo es Una piedra viva en un pueblo santo, voy a arrancar con los 3 primeros versículos de ella, pero ahora lo voy a hacer en una Reina Valera contemporánea. Dice entonces Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, desechen, y aquí quiero subrayar, desechen. Ya les digo por qué. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. ¿Ok? Bueno, lo primero que quiero analizar ahí es esa palabra, deseche. Esta palabra me llama mucho la atención. Esta palabra deseche. Es una palabra que viene del griego apotitsemi y que quiere decir poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar, despojarse uno, deponer, quitarse, cortarse, cortarse. ¿Sí? Y esto me hace recordar a una escritura que está en Mateo. Entonces les voy a pedir el favor de que para que podamos ir avanzando en estos 3 primeros versículos de Primera de Pedro, capítulo 2, vayamos a Mateo, devolvámonos al Evangelio de Mateo, al versículo 18, versículo 8. Entonces vamos a Mateo 18, versículo 8. Mateo 18, 8. Liliana Zapata, muy buena noche, bienvenida. En Bogotá, me imagino que debes estar. Nejiret Palacios, muy buena noche. Ella nos acompaña desde Acacias Meta. Bueno, entonces, Mateo 18, versículo 8 dice lo siguiente. Por tanto, si tu mano o tu pie te lleva a pecar, córtatelos y deséchalos. O sea, aquí vemos la palabra deséchalos, ¿cierto?
Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. Bueno, literal, o sea, algunos toman esta escritura muy literal, ¿cierto? Y es dura, pero vamos a analizar un poco porque lo que quiso decir ahí Jesús no es con ese literalismo de veras cortarse una parte del cuerpo. Y ya les voy a explicar un poco más eso. Entonces, lo primero que quiero que entendamos el día de hoy es que mi cuerpo, mi mente, los miembros de mi cuerpo no pueden ser herramienta para pecar. Eso es lo primero que debemos dejar claro. No pueden ser herramienta para pecar. Tampoco pueden ser ocasión de una caída espiritual. Mis miembros no pueden ser ocasión de caer espiritualmente. Y esta escritura que acabamos de ver de Mateo 18 tiene una similitud con una escritura que está en Mateo capítulo 5. Entonces devolvámonos otro poquito. Mateo 5, versículo 27 y devolvámonos para el Sermón del Monte. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 27 dice: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Y recuerde que para los judíos el corazón no solamente estaba acá, sino que había una conexión entre el corazón y la mente. Aquí era donde se sentía todo eso. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtala y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, aquí es donde vamos a analizar un poco más porque, si se dan cuenta, esta escritura también dice de desechar y de cortar, ¿no? Dice, córtatelos y deséchalos, decía la primera, la de Mateo 18, y la de Mateo 5 dice, sácatelo y deshazte de él, ¿ok? Entonces, son 4 imperativos de orden, son 4 imperativos de mandatos, están dando un mandato, ¿cierto? Que exige una acción rápida, inmediata, una acción decisiva, ¿sí? Pero no lo está diciendo de una manera literal. Jesús en estas escrituras sugirió 3 miembros como ejemplo que pueden llevar a una persona a pecar. Aquí en estas escrituras mencionó las manos, los pies, los ojos, ¿sí? Pero la verdad, vamos a ser muy sinceros, es que todo nuestro cuerpo puede ser utilizado para pecar o todo nuestro cuerpo puede ser utilizado para glorificar a Dios. Eso depende de nosotros mismos, de lo que hagamos con nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, el hecho de eliminar o de quitar o de erradicar literalmente uno de los miembros, uno de los órganos de nuestro cuerpo, eso no garantiza una solución al problema de la tentación y al problema de pecar. Eso no lo garantiza. El que me corte una mano. Vamos un poco más adelante. Tal vez en el caso de una persona que tenga gangrena, si alguna de ustedes ha conocido una infección como esa, yo he tenido la oportunidad, pues yo trabajo en un laboratorio, he tenido la oportunidad de conocer y también alguna vez trabajé en la Fundación Worldwide en Colombia, en Bogotá, para un programa que se llamaba Prevencida y logré conocer infecciones y cosas así. Trabajé en hospitales y en cárceles y hasta en batallones del ejército y de la policía estuve trabajando. Y conocí algunas infecciones.
El caso de la gangrena o de una infección grave en una persona, ahí puede uno considerar amputar la parte del cuerpo para que esta infección no siga extendiéndose. Entonces, si recibe una infección en una mano o en algo y ya se extendió la gangrena, pues lo más conveniente es cortar antes de que esté la infección para que pueda todavía salvarse el resto del cuerpo y la persona no vaya a morir. Pero contra el pecado no va a funcionar eso. No va a funcionar y vamos a analizar más y a desarrollar más esta idea. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que sea muy mentirosa o que sea mentirosa, que sea chismosa o que sea grosera. Podría pensar ella en quitarse la lengua para no seguir mintiendo, para no seguir chismeando o para no decir groserías. Pero es real que en su mente aún tendría el deseo de mentir, aún en su mente tendría el deseo de ir a los chismes, de ser grosero, y muy seguramente buscaría otro miembro de su cuerpo para poderlo lograr. ¿Sí? Y uno ve a veces los jóvenes, hay muchos jóvenes, no todos, pero una gran parte de los jóvenes, adolescentes más que todo, ellos son buenos para agredir y ser groseros sin abrir la boca. Tienen gestos y hacen gestos con las manos que agreden a una persona y son grosería, ¿cierto? Y tienen muchas otras maneras de agredir y ser groseros con una persona sin necesidad de abrir la boca. Entonces, en este ejemplo que tenemos, de una persona que tenga esa lucha con el chisme, la mentira o la grosería, si se cortara la lengua, no sería una solución de raíz, porque el problema básico del ser humano y a lo que realmente o a lo que se refiere Jesús cuando les colocaba esos acertijos a estas personas que lo escuchaban, a lo que se refería Jesús, o lo que se refiere, es que ese problema está dentro de sí mismo, está dentro de la persona, en el centro de su cuerpo. ¿Dónde queda el centro del cuerpo de una persona? En la puerta de su cuerpo. Luego uno dirá, bueno, ¿y dónde queda la puerta de mi cuerpo? Pues la puerta de mi cuerpo, la puerta de mi casa es por de donde entra y sale uno, ¿no? Por lo menos en la mía no hay otra entrada y otra salida, solo tenemos esa, no hay más, ¿cierto? Es la puerta. La puerta de mi cuerpo, por donde dejo entrar y salir muchas cosas, es mi mente, son mis pensamientos. Es allí donde se debe hacer esa amputación de los miembros que pecan. Entonces, es allí en la mente donde se debe desechar el deseo y la pasión de mentir, de ser chismoso, de ser grosero. ¿Sí? Mire, escuché alguna vez decir a alguien, y vamos a hablar escuetamente, escuché alguna vez a alguien decir que masturbarse es como violarse a uno mismo. En una persona que se masturba, es en la mente, es en los pensamientos donde debe amputar los miembros que pecan, que caen en ese pecado. Entonces es allí en la mente donde se amputa, donde se desecha el deseo y la pasión de que sus manos y otros órganos y otros miembros se masturben. Así entonces se puede hacer para cada lucha. En el caso del mentiroso, del chismoso, del grosero, la amputación entonces la haces en su mente. Entonces, para cada lucha y para cada tentación que tenga la persona, es allí adentro en sus pensamientos y en su mente donde se hace esa amputación de los miembros, donde se logra la victoria. ¿Ok? Entonces, la escritura dice que si mi ojo me hace pecar, porque estaba hablando del adulterio, si quiere volvamos un poco allá otra vez, dice ahí en Mateo 5:27, dice,
Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, si mi ojo es el que me está haciendo caer en pecado, esa amputación la debo hacer en mi mente. Entonces, debo trabajar de la mano de Dios para poder hacer un corte en mi mente donde mi ojo o mis ojos no se rindan a mirar una mujer en la calle o donde sea, en la televisión o en el internet, donde sea. Porque ¿qué sucede? Cuando yo la contemplo, en el momento de que, eso nos pasa más que todo a los hombres, pero últimamente también está pasando que las mujeres están cediendo mucho a eso. Entonces, yo miro una mujer. Si yo dejo mi mirada ahí, empiezo a consentir en mi mente. Y cuando empiezo a consentir en mi mente inmediatamente empieza a trabajar, ¿cierto? Y entonces no solamente ya la empiezo a mirar, sino que la empiezo a desear. Y después de que la empiezo a desear, mi mente empieza a hacer un proceso mental donde yo ya empiezo a tener ciertas situaciones con ella en mi mente. Y luego esto me va a llevar, ya bien sea a masturbarme, ya bien sea a hacerle infiel a mi esposa o mi pareja, ¿cierto? O cualquier otro pecado al que me rinda, porque esto ya contaminó mi mente. Esto ya llegó, entró por mis ojos, llegó a mi mente, ya contaminó. Y si yo no hice esa incisión, esa cirugía de cortar, que mi ojo mirara y consintiera eso, ahí se empezó a contaminar como la gangrena mi mente, y entonces esto es lo que me lleva a pecar. Y ya lo he dicho en algunas ocasiones. Entonces, mi mente hace un proceso, el cual al final va a arrojar un producto que va a interiorizar mi ser y luego voy a exteriorizar en mis acciones. ¿Sí? Bueno, entonces, ya que vamos ahí, espero que les haya quedado claro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es a nosotros empezar a desechar esos malos deseos en nuestra vida. Podemos lograr la victoria sobre nosotros mismos, pero sobre nuestro egocentrismo, que es lo que más perdura en el ser humano, ese egocentrismo. Entonces es cuando uno logra hacer una cirugía milimétrica y radical a través del arrepentimiento, ¿cierto? Porque esto me lleva a arrepentirme, me lleva a confesar mi pecado, porque recuerden que el pecado es lo que va ensuciando mi cuerpo, ¿cierto? Que es el templo del Espíritu Santo. Entonces yo necesito limpiar, necesito sacar por medio de la confesión, ¿cierto? Porque ese pecado ensucia mi cuerpo y ensucia mi mente, que es la puerta por donde entran las cosas a mi ser. Entonces, la conversión, el nuevo nacimiento de una persona en el bautismo, ese cambio de mente que hubo en el bautismo, si realmente fue un bautismo sincero, si realmente fue un bautismo con fe, si realmente fue un bautismo agradando a Dios, entonces ahí se va a empezar a forjar unos buenos hábitos, se va a empezar a forjar disciplina y la persona va a empezar a vencerse a sí mismo. Va a lograr una disciplina diaria y unos hábitos muy buenos y saludables. ¿Ok? Pero bueno, entonces, esta escritura de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, entonces, por lo tanto, desechen toda clase de maldad. Para poder desechar toda esa clase de maldad, entonces, como vimos en estas escrituras de Mateo, yo debo trabajar en mi mente.
en lo que entra a mi mente. Entonces, ahí es donde debo hacer esos cortes, esas amputaciones de mi pecado. Y dice ahí, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Pero aquí el versículo 2, y aquí vamos a detenernos un poquito ahorita, dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Entonces vamos a detenernos aquí también en estos dos versículos, en el versículo 2 y en el versículo 3. Algo que caracteriza a los niños es lo rápido que crecen. Ustedes no se dan cuenta. Yo veo a mis hijos. Ayer estuve visitando a un amigo allá en Comaral y hacía tiempo no veía a mis hijos, él y su esposa, y cuando los vieron dijeron, no, y su hijo está gigante, ese man está grandísimo. Y además mi hijo no solo está alto, sino está fornido, está cuerpado. Y algo que caracteriza a los niños es lo rápido que crecen y lo que desean crecer, porque es que un niño, si ustedes se dan cuenta o nos acuerdan cuando éramos niños, nosotros deseábamos crecer. Ellos desean ser como nosotros, sus padres, o como el hermano mayor, o como algún adulto que ha marcado sus vidas. Bueno, para bien o para mal, ¿no? Hay adultos que marcan nuestras, a mí en mi caso, hubieron adultos que marcaron mi vida para mal. Otros marcan la vida para bien, ¿ok? Cuando nacemos de nuevo en el bautismo, llegamos a ser como niños espirituales. Cuando nosotros nos bautizamos, volvemos a ser niños espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces, si disfrutamos de salud espiritual, que uno ve crecer un niño y uno se regocija ver un niño que crece, es porque está saludable, ¿no? Un niño saludable crece muy rápido, un niño saludable crece con una facilidad. Si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de poder ir a La Guajira o si alguna vez han podido ir al África y de ver los niños que hay allá, los niños, algunos niños en La Guajira o en el África o en algunos países o en algunas regiones, aquí nomás en Colombia, donde aguantan mucha hambre porque desafortunadamente no se les tiene en cuenta, sufren de desnutrición. Estos niños son bajitos y son muy delgados y tienen problemas de visión, tienen problemas para aprender, para hablar, ¿cierto? Y les cuesta crecer y desarrollarse. Pero en un niño sano, ¿cierto? Es muy fácil que crezca y se desarrolle, ¿sí? Entonces, esa salud espiritual que anhelamos nosotros como cristianos, en esa salud espiritual nosotros anhelamos crecer espiritualmente como los niños hasta llegar a ser adultos fuertes y robustos en la fe de Dios, ¿sí? Pero qué triste es cuando alguien nunca crece espiritualmente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a alguna persona que lleva años y no crece espiritualmente. Yo sí he tenido la oportunidad de ver a muchas personas en la fe que crecen, que llevan años en la fe, pero que no han podido crecer espiritualmente. Y que por el contrario, se estancaron y algunos se dejan llevar por nuevas o por viejas doctrinas o corrientes humanas y filosofías muy mundanas. Filosofías creadas por filósofos de la antigua Grecia, por doctrinas que fueron desarrolladas por medio del helenismo grecorromano y que con el tiempo han ido evolucionando. Mire, estas cosas como yo le he hablado el otro día acerca del gnosticismo y hay otra, el judaísmo, el judeocristianismo. Estas son cosas que vienen muy antiguas también. El judeocristianismo arrancó en el primer siglo del cristianismo.
se fue dividiendo del cristianismo. Se fue dividiendo el cristianismo. El gnosticismo viene desde antes de que Jesús viniera. Viene desde antes del cristianismo. ¿Sí? Viene el gnosticismo. Era un gnosticismo griego, había un gnosticismo griego que era un gnosticismo pagano, había un gnosticismo romano, ¿cierto? Y cuando empezó a desarrollarse el cristianismo, después de que resucitó Jesús y empezó la palabra de Dios a divulgarse, todos los evangelios, hubieron, y como la palabra de Jesús, de Dios, y la imagen, o sea, Jesús, el conocimiento de Jesús llegó hasta Grecia. Allí es donde el gnosticismo toma el cristianismo y empieza a meterle su filosofía humana. Y hoy en día sacarle eso de la mente a las personas es muy complicado, es muy difícil, porque el ser humano tiene una facilidad para creerle más a otro humano que para creerle al mismo Dios. O sea, si ustedes han tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, de conocer la historia del pueblo de Israel, este pueblo de Israel de alguna manera representa a la humanidad, toda, hasta hoy en día. Y algo que caracterizaba a ese pueblo y que caracteriza a la humanidad es eso, que la humanidad prefiere creer en algo que pueda ver, que pueda tocar, que pueda palpar, que en Dios. ¿Sí? El ser humano, para el ser humano le es más fácil creer en esoterismo y en cosas extrañas y cosas místicas y cosas, misterios del más allá y cosas así, que creer en la palabra de Dios. Y se deja llevar con una facilidad, porque la humanidad es buena para escuchar y creer esas cosas. Para lo que nos cuesta es en ir a escudriñar y conocer de dónde vienen esas cosas. Pues cuando tú te tomas el trabajo de investigar de dónde vienen todas esas doctrinas y todas estas cosas, y tú las confrontas frente a la Biblia, te vas a dar cuenta de la verdad y la vas a reconocer, ¿sí? Y entonces todas estas doctrinas y estas cosas que han salido van evolucionando a través del tiempo gracias al egocentrismo humano. Y la persona que cree y que se convence de esto está nutriéndose de algo que le está causando un daño espiritual. Realmente no está creciendo y no se está nutriendo espiritualmente. Él creerá que sí, pero en realidad se está desnutriendo espiritual y está muriendo espiritualmente. Cuando esta escritura del versículo 2 y 3 dice de anhelar la leche espiritual, esto también me lleva a pensar en los niños, en los bebés. Desear la leche materna. Eso es un instinto natural de un bebé. Perdón, me dio un poco de calor. Tengo la garganta muy triste acá. Dice acá que los niños desean la leche materna y eso es un instinto natural de estos. Por esa razón es que los médicos, cuando tú llevas a tu hijo al médico los primeros días o primeros meses de nacido, el médico insiste que la mejor leche y la que se le debe dar a un bebé, por lo menos el primer año de vida, es la leche materna, esa que no está adulterada. Lo mismo sucede con nosotros, nuestra vida espiritual. Debemos ansiar, debemos anhelar naturalmente esa leche no adulterada por la ciencia humana. Anhelar un cristianismo que debe desear un alimento espiritual que lo lleve a crecer.
Y ese alimento espiritual es la palabra de Dios, la Biblia, no adulterada por libros y filosofías o doctrinas humanas. Yo conozco muchas iglesias cristianas que necesitan de un libro para poder enseñar la Biblia, ¿sí? Hay revistas, hay libros, hay compendios, hay convenios, hay artículos que utilizan las personas para enseñar la Biblia. Y realmente todo está en la Biblia. La Biblia no necesita de eso. La Biblia, si tú tienes el Espíritu Santo, ella misma, por sí sola, se va a dar a comprender, se va a dar a entender en ti porque tienes el Espíritu Santo. Entonces hay que anhelar esa palabra no adulterada por libros y filosofías humanas. Es lo que está invitándonos Pedro ahí en el versículo 2 y 3. Perdón. Algunas personas piensan y algunas personas dicen que la Biblia ha sido adulterada a través del tiempo, ¿sí? Y algunos otros, hace tiempo tuve la oportunidad de hablar con un gnóstico y me decía esta persona que la Biblia está adulterada a causa de los tantos concilios ecuménicos que ha hecho la Iglesia Católica, como los convenios de Nicea y muchos otros, porque ahí está convenio de Constantinopla, de Éfeso, hay muchos convenios ecuménicos que ha hecho la Iglesia Católica. La Iglesia Católica comienza a hacer estos convenios ecuménicos y en esos convenios ecuménicos lo que hacen ellos es eh, como colocar ciertas reglas o normas a la palabra de Dios, ¿cierto? Y al estar en esa situación, sucede que esta iglesia romana se empieza a dividir, a convertirse en la iglesia anglicana o la reformada, ¿cierto? Y de ahí empiezan a derivarse en otras clases de doctrinas. Y es curioso porque alguien escuché yo hace unos días que decía, o sea, es curioso que hay tantas doctrinas cristianas en el mundo que se contradicen entre ellas mismas. Se contradicen los testigos de Jehová con los adventistas o con los pentecostales o con los mormones o con muchos otros. Y se contradicen. Y se contradicen es porque no se ha logrado entender que esto del cristianismo es de Dios, no del hombre, no del ser humano. Y que se necesita es del racionamiento que viene del Espíritu Santo para poder entender y comprender esa palabra. Y en lo posible sin meterle mi humanidad ahí, sino poderle meter la fe que Dios puso ahí. La fe que Dios puso en mí, ahí. De eso se trata. Y entonces, han habido muchos convenios y que se ha tratado de colocar ciertas reglas o normas, pero yo me pregunto, entonces, ¿dónde está la fe en Dios para creer que aunque esta iglesia haya tratado de acomodar la palabra de Dios, en la Biblia se encuentran al final de cuentas la verdad de Dios y el sacrificio de su Hijo Jesús en rescate por todos? O sea, tú coges la Biblia, tú empiezas a leer los evangelios, tú coges Mateo y lees el Sermón del Monte y lo que dice ahí es claro, o sea, yo no le veo ningún cambio a eso. La palabra es muy clara y es muy real. Tú lees el Sermón del Monte en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, estudias esos 3 capítulos y ahí lo que estás encontrando es las características de un cristiano y no tienes que meterle doctrinas raras. Simplemente entenderlas a la luz del Espíritu Santo.
Vas a darte cuenta que esto es sencillamente de Dios y de su Hijo Jesús por medio de un sacrificio que hicieron para poder salvar la raza humana, porque está perdida. Y es que aunque la Iglesia romana ha tratado de meter las manos en la palabra de Dios, pues Dios se ha valido de otros hombres para sacar a la luz la verdad. Y por eso es que hablamos de hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Jacobo Arminio y muchos otros hombres que fueron impulsores de una reforma cristiana, protestante, para que pudiera volver a ser lo que fue el cristianismo del primer siglo. Pero desafortunadamente la modernidad, unido a las viejas y a las nuevas doctrinas y a las filosofías humanas, esto ha permeado nuevamente la sana doctrina. Como un hongo se ha metido dentro de la sana doctrina hoy en día y la ha ido contaminando toda, como una infección, como una gangrena. Pero mire, los que estén ahí escuchándome, es responsabilidad de cada creyente el mantenerse en un sano crecimiento por medio de una sana doctrina, que se logra por medio de su relación profunda con Dios, en oración y en un profundo estudio bíblico con la ayuda del Espíritu Santo, para que ese crecimiento espiritual sea puro, sea santo, pero lo más importante, que sea firme en la fe de Cristo Jesús y nada te pueda mover de tu fe en Cristo. Es muy duro ver hermanos, discípulos, que hoy en día profesan el gnosticismo y el judeocristianismo y el mormonismo y otras clases de doctrinas, y yo digo, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento se desvió la persona? Si tenía la palabra de Dios, ahí está. ¿Por qué pasa? Entonces, una vez que vemos nuestra necesidad de la palabra de Dios, de alimentarnos diaria y fervientemente, es cuando empezamos a hallar nutrición en Cristo Jesús. Y nuestro apetito espiritual va aumentando más y más. Debe ser insaciable. Y ahí es donde empezaremos a crecer y a madurar. Ahí en ese punto. Y creo que hasta acá vamos a dejar hoy. Vean, no alcanzamos sino a ver los 3 primeros versículos, pero que traen una profundidad, una cosa tan grande ahí. Y vuelvo y lo repito. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad. ¿Y dónde desecho yo eso? En mi mente. Desecho todo engaño e hipocresía, dice ahí. Envidias y toda clase de calumnia. No puedo aprovecharme de la palabra de Dios para engañar a los demás, ni calumniar a nadie. El versículo 2 dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y a mí me extraña, a veces uno ve muchachas que tienen bebés y porque no se les deformen sus pechos bueno, algunas sí tienen algún problema para producir leche, pero hay otras que aún pudiendo producir la leche prefieren comprarle leche de tarro a sus hijos. Prefieren comprarle leche de tarro. Y no saben el daño que le están haciendo, primero que todo, al tracto digestivo del bebé, porque esta leche no viene diseñada para que esa flora intestinal de un bebé tan pequeño empiece a soportar tanta carga química en su organismo y luego a su mente. Por eso es que el médico dice que primero es la leche materna, por lo menos durante el primer año de vida. Porque la leche que tú consigues en esos tarros está bien y adulterada, trae químicos. Y ve tú a saber en qué máquinas y con qué aseo producen esas leches. En cambio, la que sale de la mamá, eso es una leche pura. Ahí sí puede decir que una leche santa, porque eso es una leche
que produce el mismo organismo y que viene diseñada para ayudarle a su hijo en su flora intestinal, pero también en sus defensas. Entonces, como niños recién nacidos, debemos buscar esa leche espiritual no adulterada. Y yo que trabajo en un laboratorio, para mí ustedes no saben lo que yo tengo que ver a veces en este medio. Leches que compran adulteradas, vencidas, algunas vienen de contrabando. Y veo cómo llegan papás a ciertos puntos a comprar eso. Y yo digo, no, ¿qué están haciendo? No se dan cuenta cuando les dicen el precio, nomás en el precio usted se da cuenta. Eso tan barato no es tan bueno. Y buscan esas leches y no saben el daño que le hacen a sus hijos. Lo mismo pasa con un cristiano. Si un cristiano empieza a buscar, más allá de la Biblia, otras cosas, doctrinas o cosas esotéricas o raras, para alimentarse espiritualmente, mire, ya empezó a tomar una leche que lo va a contaminar, le va a causar un daño. Entonces, les voy a invitar para que esta semana puedan meditar en estos 3 versículos de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y dice ahí, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Al bautizarnos nos brindaron la salvación, nos la regalaron. Pero si ese regalo tú no lo quieres, te lo pueden quitar. Tú la puedes perder. Y el versículo 3 dice, si es que han probado ya la bondad del Señor. Y un bebé prueba la primera vez la leche materna y después para podérsela quitar, eso es un problema complicado. Yo me acuerdo con mis hijos, para poderle quitar la leche materna a mis hijos, eso nos tocó con sábila y ají, no, eso, poco de cosas. Así debe ser, que anhelemos esa leche espiritual siempre y no dejemos adulterar. Hermanos, por hoy vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias por acompañarme en este día, por escuchar esta pequeña introducción al capítulo 2. Los voy a invitar para que nos veamos de hoy en 8 días también, a las 6:30, para continuar con este estudio de Primera de Pedro, capítulo 2. Y también me gustaría invitarlos para este domingo al primer servicio del 2021 de la Iglesia de Cristo Internacional en Villavicencio, que por ahora está a las 10 de la mañana, sino que estoy por confirmar una visita, pero esta visita es de otro país, entonces de pronto me toca ponerla más temprano. Yo estaría avisando con tiempo. A todos muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron acá, casi 1 hora, escuchándome, como 45 minutos. Les voy a invitar para que esta semana vayan escudriñando este capítulo 2 de Primera de Pedro. Y nos vemos de hoy en 8 días o el domingo en el servicio. Voy a terminar con una oración y muchísimas gracias. Cariñoso Señor Dios, Rey de Israel, Santo Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por arrancar este 2021, Dios, estudiando Primera de Pedro, capítulo 2. Dios, por favor, te ruego que podamos aprender y extraer muchísimo de esta carta de Pedro, Dios, y podamos interiorizar, pero también exteriorizar, Dios, esa palabra, Dios, esa palabra divina, y podamos vivir, Dios, y anhelar tu palabra, esa leche espiritual, Dios, santa, que nos ayuda a crecer espiritualmente, Señor. Nuevamente te ruego, Dios, por este año que sea guiado y dirigido por ti, Padre, que tu palabra sea lo primero en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Y nuevamente te ruego que nos dé sabiduría para tomar decisiones este año, Padre. Gracias te doy, Padre Santo, te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. No sé si de pronto alguien más entró por Facebook. Voy a mirar. No, parece que no hubo nadie más. Entonces me voy a despedir de Marlene Ruiz, de Nejiret Palacios, que está en Cumara, en